Muy bien, estamos ante la sonriente sonrisa espectacular de Jessica Román, jugadora del Club Olimpia, División Primera, fútbol femenino. Y bueno, después de la derrota ante el archirrival, enemigo, adversario en la cancha Cerro Porteño, todo está viento en popa nuevamente y con miras a un mejor desempeño ante la UAA. ¿Qué tal, Jessica Román, para la página web radiopuramor.com.pi? Un saludo especial para vos. Muy bien, gracias por la entrevista de siempre. Y la verdad que sí, estamos volviendo de perder el clásico, que es algo muy importante para nosotras como olimpistas. Duele. Que duele. Pero hay que remontar porque tenemos que entrar entre las 4 mejores y estamos en eso. Están entre los 6 ahora, hay que subir más, ¿no? Sí, 4 nomás entran. Sí, por eso. Y mañana ante un rival súper peligroso. Sí, UAA, que siempre nos complica todos los partidos. Aunque tampoco hay que dar por bajo a cualquier equipo porque siempre... Claro. Y bueno, ¿y qué tal están preparadas para mañana? ¿Están pensando en el triunfo? En el triunfo. Sí. Ya olvidamos lo que pasó el fin de semana y ya con todo para el partido de mañana, ya que ahora vamos a jugar miércoles, sábado. Y nada, pensar en ganar y nada más que eso. Te noto yo, Jessica, vos como si nunca agarraste una muñeca. Como que siempre fuiste así libre, liberal, solo, solitaria y medio, como se le dice vulgarmente, medio arriero porte. Medio te veo así como un baluarte, como un capitana, como... No sé cómo te veo yo a vos, pero te noto bien fuerte en el equipo de Olimpia. No sé si me equivoco. No, es así, la verdad que sí. O sea, trato de siempre motivarle a mis compañeras, no tomando así el mando de la capitanía, pero sí siempre para estar para cualquier chica, para lo que necesiten y para sacar adelante siempre a las compañeras y por sobre todo como te digo, a motivarlas para dar lo mejor en cada partido. Sos jovencita todavía, ¿pensás todavía también formar parte de esta selección de mayores que próximamente van a estar convocadas también? Estoy, sí, tengo 22 años y estoy en eso. Como el sueño de cada jugador, estar en la selección algún día. Bueno, ¿y te gusta tener tatuajes? Sí, es una de mis hobbies favoritos. Tengo unos cuantos, vamos a poner. ¿Y qué tal la familia, Jessica? ¿Todo bien? ¿Súper? ¿Armonía total? Bien, por suerte tengo el apoyo de todos ellos. ¡Qué suerte! Se van a cada partido, me apoyan al 100%. Como también cuando fallo. Hay recriminaciones también, sí. Pero el apoyo 100% de toda mi familia. Y hay que saber aceptar las críticas también a veces, porque en el fútbol es lógico que te critiquen. Si estás bien es porque estás bien, y si estás mal es porque estás mal, te critican. Duele, la vida es así. Duele aceptar, pero sí, hay que saber aceptar las críticas para mejorar cada día más. ¿Qué hay que mejorar en el equipo según vos? Porque tenés ya una experiencia bastante. ¿Qué decís que le falta al Olimpia actual? Al Olimpia fútbol femenino actual. ¿Tenemos buena arquera o medio campo, la defensa? ¿Qué te parece según tu criterio? Según mi punto de vista falta un chiqui más de actitud. De actitud. Actitud y unión por sobre todo. Cosa que las chicas, no sé si tienen un nerviosismo aparte en cada partido, porque las prácticas siempre nos salen de lo mejor y en los partidos siempre encontramos algún que otro error que siempre es bueno mejorar. Es bueno mejorar. Bueno, Jessica, te dejo compartir con tus compañeras algún mensaje que querés decir a la parcialidad de Olimpia. Sabemos que mi página llega a muchas personas y te van a ir viendo mucha gente. ¿Qué le decía a la gente del Olimpia Fútbol Femenino? Nada, que siempre sigan apostando en nosotras, que nosotros no bajamos los brazos, que capaz fue un clásico perdido, pero siempre estamos ahí para tratar de dar lo mejor y muchísimas gracias a los que siguen y apoyan esto. Muy bien, Jessica, un saludo para vos y suerte para mañana. Gracias. Espectacular.